Escuela Sabática Live presenta la serie Daniel. Lección 3. Del misterio a la revelación. Abramos el maravilloso libro de Daniel. Después de haber sido graduados con honores de la Universidad de Babilonia, Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron elevados a la categoría de sabios y pasaron a formar parte de un exclusivo grupo de asesores del rey Nabucodonosor. Eso, teniendo en cuenta que estamos hablando de unos jóvenes cautivos, era un logro grandioso, un enorme privilegio, suficiente para irse a la cama cada noche con una grata sonrisa, a menos que un día al rey se le ocurriera decir: quiero que corten en pedazos a todos los sabios del reino. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. ¿Y por qué? Un día, el rey Nabucodonosor no podía dormirse y estaba dando vueltas en la cama. Como mi hermanita. Algo así. Lo que pasaba es que el rey estaba preocupado por saber qué iba a hacer de su vida y de su reino en el futuro. Y entonces Dios, en respuesta a sus preocupaciones, le dio un extraño sueño que mostraba muchas cosas acerca del porvenir de su reino y del mundo. Bueno, si Dios le mostró el futuro, debió levantarse muy contento. Pues no, porque el problema es que se le olvidó el sueño, así que hizo llamar a todos los magos, astrólogos, encantadores y adivinos. He tenido un sueño y quiero saber lo que significa. Los mal llamados sabios le contestaron al rey que no había ningún problema, que les dijera el sueño y ellos le decían su significado. El asunto lo olvidé, y si no me dicen lo que soñé, los mando a cortar en pedazos. Ahora sí que la cosa se puso color de hormiga. Los hombres le insistieron al rey en que necesitaban por lo menos saber el sueño, y ante la furiosa reacción de Nabucodonosor, tuvieron que reconocer su incapacidad para resolver misterios, y hasta le afirmaron al rey que no había nadie en el mundo capaz de adivinar lo que su majestad quería saber, que tal vez los dioses, pero ellos no viven en el mundo. Por esto el rey, con gran enojo, dictó la sentencia. Quiero que corten en pedazos a todos los sabios del reino. Y aunque Daniel y sus amigos no estuvieron presentes en la caótica reunión, por el solo hecho de haber ascendido a la categoría de sabios, también estaban condenados a muerte. ¿Y entonces qué pasó? Lo que pasó fue que a través del misterioso sueño, Dios se reveló de una forma maravillosa. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿qué reveló Dios a través del misterioso sueño del rey Nabucodonosor? En primer lugar, que Él es un Dios cercano. El decreto de muerte a todos los sabios del reino debía ser ejecutado de manera inmediata, así que Arioc, el capitán de la guardia del rey, buscó a Daniel y sus amigos para matarlos. Dice la escritura que Daniel, sabia y prudentemente, se acercó a Arioc. ¿Por qué el rey ordenó matar a todos los sabios? En cuanto Arioc le explicó la razón de la orden, Daniel fue a hablar con el rey y se comprometió a explicarle el sueño y su significado, pero le dijo que para eso necesitaba un poco más de tiempo. Después fue a su casa y allí les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que pasaba, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y no haríamos mal en suponer que los otros sabios también buscaron la ayuda de sus dioses, pero estos eran especialistas en desviar la llamada o dejar en visto a sus fieles. ¿Te ha pasado que justo cuando pides ayuda, te desvían la llamada? ¿Me prestas $100? Aló, dejé de escucharte, te llamo después. ¿O te dejan en visto? Los dioses de Babilonia eran ídolos de madera, barro o cualquier otro elemento que tenían oídos, pero no podían oír. En cambio, Daniel sí conocía al Dios que escucha. Sabía que debía recurrir al amigo que nunca falla, a aquel que nunca rechaza una llamada ni nos deja en visto. Ellos oraron al Dios del cielo, y esa misma noche, en una visión, Dios le reveló a Daniel el misterioso sueño del rey.
El Señor no fue indiferente a las preocupaciones de Nabucodonosor, que era un rey pagano, ni mucho menos a las oraciones de Daniel, que era un joven cristiano. Y seas quien seas, debes saber que ese mismo Dios no es indiferente a tus preocupaciones y mucho menos a tus oraciones. Lo segundo que nos revela Dios acerca de sí mismo en este capítulo es que Él es un Dios que dirige la historia. En respuesta a la contestación de Dios a su pedido, Daniel y sus amigos irrumpen en una oración de agradecimiento y alabanza. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, Daniel se dirigió a Arioc, el capitán de la guardia, y éste lo llevó apresuradamente ante el rey. ¿Así que tú vas a decirme lo que soñé y lo que significa mi sueño? El misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y Daniel procedió a decirle al rey el sueño y su interpretación. El sueño consistía en una imagen majestuosa con su cabeza de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Finalmente, una piedra hirió a la imagen en sus pies y toda la estructura se destruyó y se dispersó como paja en el viento. Daniel explica que los diferentes metales representan reinos sucesivos que se reemplazarán unos a otros a lo largo de la historia, hasta que un reino de una naturaleza completamente diferente los reemplace a todos, el reino eterno de Dios que durará para siempre. Esta era una profecía apocalíptica. No había nada que Nabucodonosor pudiera hacer para evitarlo. ¿Entonces Babilonia fue derrotada? Sí. Décadas más tarde fue invadida por el ejército medo-persa que era liderado por Ciro el Grande, poniéndole punto final al majestuoso imperio fielmente representado por la cabeza de oro. Entonces Medo-Persia son los pechos de plata. Correcto. De hecho, no había un mejor metal para representar a Medo-Persia, pues no solo nunca alcanzaron el esplendor de Babilonia, sino que usaban la plata en su sistema tributario. Pero este imperio tampoco duraría para siempre. Así es. Alejandro Magno, un joven genio militar lleno de deseos de conquista, se encargaría de ponerles fin y darle la supremacía al imperio de bronce. ¡Grecia! No es de extrañar que Grecia estuviera representada por el bronce. Sus cascos, escudos y hachas de guerra eran de ese material, pero si bien Alejandro forjó un gran imperio en muy poco tiempo, murió muy joven. Grecia se debilitó, se dividió y claudicó ante el famoso y duradero Imperio Romano. Representado por las piernas de hierro. Sí, porque fue un imperio fuerte y aplastante, lleno de artes y grandes ciudades, pero crueles. Fueron los autores materiales de la muerte de Jesús y persiguieron, torturaron y asesinaron a muchos cristianos en los primeros siglos de nuestra era. ¿Y entonces quiénes son los pies de hierro mezclados con barro? Representan una Europa dividida después de la desintegración del Imperio Romano. Daniel le explicó al rey que tratarían de unirse otra vez, pero que serían como el agua y el aceite, que no se pueden mezclar. Lo han intentado durante siglos a través de matrimonios entre las casas reales y no lo han logrado. Napoleón y Hitler lo intentaron a través de la fuerza y tampoco. Y últimamente estuvieron cerca de lograrlo a través de la Unión Europea, pero el Reino Unido les dijo Goodbye. ¿No les parece sorprendente que el sueño del rey se ha cumplido fielmente a través de los siglos? Hoy las bibliotecas están llenas de libros de historia que hablan acerca de estos imperios, pero el único libro que se escribió acerca de ellos antes de que la mayoría de estos imperios existiera es el libro de Daniel. Y la única explicación para esto es que el Dios de Daniel es el Dios que dirige la historia. Y en tercer lugar,
Dios nos revela que Él es un Dios que reina. Vivimos en los días de los pies de la estatua, y Daniel le explicó claramente al rey el significado de la piedra que hirió a la estatua en sus pies y la destruyó por completo, para luego convertirse en un gran monte que llenó toda la tierra. Así como un GPS nos muestra la ruta y cuánto falta para llegar a nuestro destino, la palabra profética más segura nos muestra el recorrido de este mundo y cuánto falta para que los reinos terrenales lleguen a su fin. Al sueño de Nabucodonosor solo le falta algo por cumplirse. El Rey de los siglos vendrá a este mundo en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Destruirá todo reino terrenal y levantará su reino eterno para darles vida eterna a los que creen en su nombre, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará.